Bueno, a todos, muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos a este nuestro webinar de todos los jueves de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar enfocado en la viruela del simio. Hoy vamos a hablar particularmente de este. Tenemos unos invitados esta noche de lujo. Contamos con el doctor Enrique Gutiérrez. El doctor es médico y cirujano de la Universidad Nacional, es profesor emérito del Hospital Militar Central y jefe del Servicio de Pediatría y de Infectología de ese mismo hospital. El doctor Gutiérrez es expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central. Contamos también con la doctora Lina Lozano Lesmes. La doctora es epidemióloga del Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, y nos iba a acompañar esta noche el doctor Alejandro Mojica, quien por razones de fuerza mayor no nos va a poder acompañar esta noche, pero al final de la charla vamos a hacer un conversatorio con todos los doctores invitados. Entonces, damos inicio a nuestro webinar. Recuerden a nuestro fondo financiador, que gracias a él podemos contar con estos espacios todos los martes y que contribuyen a la formación de los pediatras de Bogotá y pues del país. Entonces, hoy empezamos con la charla de la doctora Lina Lozano. Recuerden dejar sus preguntas en el chat y al final vamos a tener un espacio de conversatorio con todos nuestros conferencistas invitados. Muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por asistir. Doctora Lina, el auditorio es suyo. Ay, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por este espacio que me han brindado para poder compartir con ustedes pues todo esto que está sucediendo actualmente en el mundo con respecto a los brotes y bueno, demás. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla, porfis? Sí, señora, ya se ve. Listo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es una actualización internacional con corte al 17 de junio de el brote que está ocurriendo en varios países a nivel mundial con relación a viruela símica o viruela del mono o viruela del simio, dependiendo de la traducción. Nosotros pues hacemos parte del Centro Nacional de Enlace. El Centro Nacional de Enlace es el punto designado por Colombia para la comunicación con la Organización Mundial de la Salud en cumplimiento de todo lo relacionado con el Reglamento Sanitario Internacional. Por eso es que para nosotros es muy importante pues estar actualizados con respecto a todo lo que está pasando afuera y que puedan convertirse en un riesgo potencial para la salud pública del país. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Pues esta es la actualización de la situación desde el 1 de enero al 15 de junio del 2022. En el mundo, 42 países han realizado notificación de casos de viruela del simio en las 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud, y esos 42 estados han notificado 2.103 casos confirmados por laboratorio. Un país notificó un caso probable y un país también notificó una muerte. Ahorita les contamos, digamos, de qué se trata todo esto. El 95% de los casos que están notificados durante este año, pues se notificaron a partir de mayo. Es en mayo donde se empieza la notificación. De hecho, fue Reino Unido el que empezó a notificar a la regional de la OMS en Europa sobre la aparición de casos de viruela símica. Inicialmente, los primeros casos o los casos índices de este brote ocurrieron pues en una familia con 2 casos confirmados, y luego se clasificó un caso por nexo epidemiológico, pero a partir de esa confirmación de casos, luego se identificaron unos 3 casos más que no tenían vínculos epidemiológicos digamos, con los primeros identificados. Y llamó muchísimo la atención lo que empezó a pasar, porque si bien es cierto, Reino Unido el año anterior había notificado casos de viruela símica en 2 personas o 3, no recuerdo bien,
estas personas habían tenido un antecedente de viaje a Nigeria, pero en estos casos en los que se empezó a notificar, no tenían un antecedente de viaje. Entonces, a partir de la notificación del Reino Unido, le siguió España, Canadá, Portugal, a notificar casos de viruela símica, que digamos que llamó muchísimo la atención, que no tenían el antecedente de viaje a estos países endémicos o pues donde la circulación de viruela símica es, digamos, normal o endémica. Entonces, se empieza digamos, a prender las alarmas. En estos momentos, como les digo, llevamos 42 Estados miembros con casos notificados. Básicamente, el 84% de todos los casos, del 84% de los 2.103 casos están notificados por la región europea. El 3% de los casos están notificados por países de África, y esto, digamos, cambia en esta actualización porque incluye ya en este conteo casos confirmados de viruela símica en países de África donde pues esta circulación es endémica. En la región de las Américas se han notificado el 12%, 245 casos. En la región del Mediterráneo Oriental se han notificado 14 casos, menos del 1%. Y en la región del Pacífico Occidental se han notificado 7 casos. Entonces tenemos la presentación de viruela símica de casos de este brote en las 5 regiones del mundo. Entonces acá les digamos, contando dónde se están presentando los casos. Esto es con corte al 17 de junio. Entonces tenemos que en esta actualización la Organización Mundial de la Salud incluye 64 casos confirmados, notificados por 6 países de África, donde justamente es que reportan un muerto por esta causa, ¿no? Entonces, en las últimas actualizaciones con respecto a este brote, no teníamos mortalidad, pero esta mortalidad está asociada justamente con estos casos en Nigeria. En la región de las Américas tenemos 6 países que han notificado 245 casos. Tenemos que Canadá es el país de la región de las Américas que tiene un mayor número de casos, con 159, y Estados Unidos con 72. Acá en Sudamérica tenemos Argentina, Brasil, y pues en América Central, México, que ha notificado casos, bueno, y Venezuela, que notificó un caso pues para la región de Sudamérica. Tenemos también casos notificados por Emiratos Árabes y Morocco, son 2 países, 14 casos. Y en la región europea tenemos 1.773 casos, distribuidos en 26 países, donde el Reino Unido pues, es el país que mayor número de casos ha presentado, 524. Le sigue Portugal, España 313, Alemania 263, Portugal 241. Y Australia ha notificado 8 casos, de los cuales un caso es probable. Entonces, tenemos en total 2.103 casos, un caso probable y un caso y una mortalidad por viruela símica. Es muy importante tener en cuenta que la presentación de un caso en un país no endémico, ya se considera un brote. ¿Sí? La circulación de este virus pues no se había, digamos, demostrado, entonces ya se considera con la presentación de un caso un brote. Y es muy importante tener en cuenta que las investigaciones iniciales, si bien es cierto, no hay información total disponible, las investigaciones iniciales indican que hay una población que se encuentra en riesgo o que ha presentado el mayor número de casos, y son los hombres que han declarado tener sexo con hombres, y que pues especialmente en esta población es que se han detectado el mayor número de casos de viruela símica. Entonces, como les digo, el 99% de todos los casos se han notificado en hombres con edades entre 0 a 65 años, con un rango intercuartílico de 32 a 43 años y una mediana de edad de 37. Como les mencionaba, la mayoría son hombres que han declarado tener sexo con hombres, y es muy importante tener en cuenta
que los modos de transmisión durante el contacto sexual siguen siendo desconocidos. Digamos porque pues ha sido un grupo en el que se ha estudiado esto y que pues todavía no se ha demostrado este modo de transmisión, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta también que la presentación clínica de los casos que está ocurriendo, en el brote que está ocurriendo en estos momentos, ha sido variable, y ha sido variable porque las características clínicas son atípicas, porque, bueno, ya el doctor Gutiérrez pues va a hablar, mencionar más adelante sobre el tema, pero sí, digamos, tiene una presentación clínica limitada o autolimitada frente pues, a los síntomas, ¿no? Entonces, digamos, como para conocer un poquito de estos brotes epidémicos y que cuando empezamos a hablar de viruela símica, podríamos decir, no, es que esto es nuevo, pero pues en realidad esto no es nuevo. Mucho antes de 1970 se había descubierto, digamos, la circulación del virus que causa la viruela símica, que es el ortopoxvirus. Y el primer caso se detectó en 1970 en un niño de 9 años en República Democrática del Congo. A partir de allí se han detectado varios brotes, normalmente que se han presentado en países de África. Sin embargo, llama muchísimo la atención que el primer brote que ocurrió de viruela símica fuera de países de África ocurrió en el 2003, donde se confirmaron 50 casos de viruela símica en humanos. Y la fuente digamos, de infección fueron perros de la pradera que habían sido, digamos, importados y que pues estaban sirviendo, pues, digamos, como fuente de infección. Entre el 2005 y el 2007, República Democrática del Congo presentó 760 casos confirmados, un gran brote que se presentó. Y luego en Nigeria también se presentó otro brote con 115 casos confirmados. Y en el 2018 se presentó un brote también en Camerún. Muy importante tener en cuenta que desde el 2003 hasta el 2021 no se habían presentado casos por fuera de países de África, ¿no? Pero el año pasado, justamente, Estados Unidos reportó un caso confirmado y Reino Unido reportó 3 casos confirmados de viruela símica, pero pues tenían la particularidad y es que estas personas tenían un antecedente de viaje a Nigeria, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto fue autolimitado y se controló. Y es por eso, justamente, que cuando empiezan a hacer la notificación este año de los casos en Reino Unido, pues no encuentran este antecedente de viaje, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y de dónde están contagiándose las personas si no tienen un viaje reciente a países donde hay circulación del virus? Entonces, aquí tenemos un cuadrito que es muy importante tenerlo presente, porque son los países de África donde se han presentado casos y donde se considera que pues este evento pues es endémico. República Democrática del Congo, República del Congo, Camerún, República Centroafricana, Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Gabón y Sudán del Sur. Muy bien. Entonces, con respecto a la epidemiología, digamos de forma general, creo que el doctor va a mencionar esto, pero pues vamos a contarlo así de forma general, pues la viruela símica o viruela del mono, viruela del simio, es una zoonosis selvática que pues hasta el momento, cuando hicimos la revisión y antes de la presentación de este brote, pues tenía presentación de infecciones humanas incidentales. El modo de transmisión es a través de gotitas grandes exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados. Y esto es muy importante porque el contacto, por ejemplo, con ropa de cama de personas que tienen las lesiones, también pues es una forma de transmisión. El periodo de incubación normalmente es de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 a 21 días. Y esto es muy importante para la investigación de un caso clínico cuando nosotros investigamos, sobre todo en relación al antecedente de viaje o el antecedente de la exposición,
con un contacto, saber desde cuándo fue el último contacto, porque es, digamos, ese tiempo puede oscilar entre 5 a 21 días. Como les digo, la enfermedad a menudo es autolimitada. Los síntomas se resuelven espontáneamente entre los 14 a los 21 días. Los síntomas pueden ser leves o severos y las lesiones pueden causar mucha picazón y dolor. Dentro de la presentación clínica o dentro del cuadro clínico hay dos periodos, el periodo de invasión y el periodo de erupción cutánea. Bueno, ahorita explicamos, digamos, un poquito más frente al tema. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que desde la aparición de las lesiones se empieza a hacer, digamos, la persona transmite la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener presente la fecha de inicio de síntomas, cuándo inicia la fiebre y la presentación de las lesiones. Las lesiones pueden ser de diferentes formas, maculopapulares vesiculares pustulosas, papulares vesiculares pustulosas o papulares pustulosas. Estas fotos que ustedes ven acá corresponden al brote en Nigeria que se presentó, digamos, el último gran brote que se presentó en Nigeria. Pero, de hecho, yo estaba incluso pensando en quitarlas porque la presentación, como les había mencionado, la presentación clínica es, digamos, ha cambiado en este brote. Entonces, digamos que no es exactamente igual. Entonces, digamos, uno podría tener esta expectativa de la presentación clínica de estas lesiones cuando no necesariamente pueden ser así. Bueno, el reservorio animal sigue siendo desconocido, sin embargo, es probable que se encuentre entre los roedores. Pues los factores de riesgo es el contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de carne de caza o animales silvestres. Con respecto a población de riesgo, los niños pues tienen un riesgo mayor de tener complicaciones y una de las complicaciones que se puede presentar también es durante el embarazo puede provocar viruela del simio congénita o muerte fetal. Muy importante también tener en cuenta que se han descrito dos clados de viruela símica, el clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo. ¿Y por qué es muy importante? Porque el pronóstico o el comportamiento o la historia natural de la enfermedad cambia, dado que, por ejemplo, los casos de África Occidental que se han estudiado presentan una letalidad alrededor del 1%, mientras que los de la cuenca del Congo en África Central, la letalidad es alrededor del 10%. Entonces es muchísimo más grave los casos del clado de la cuenca del Congo de África Central. Bueno, esto digamos de forma general, el diagnóstico pues es básicamente la toma de las muestras en las lesiones cutáneas y las técnicas pues pueden ser a través de microscopía electrónica, cultivo y detección en PCR y secuenciación genómica. La prevención, digamos, hay dos grandes bloques que hay que atacar y es la reducción del riesgo de infección de personas a personas y el control de la infección en los establecimientos de asistencia sanitaria, ¿sí? Dado, digamos, los modos de transmisión. Entonces, dentro de la reducción del riesgo de infecciones en las personas, es importante prevenir o reducir el riesgo de persona a persona y reducir el riesgo de transmisión de los animales a las personas. Y bueno, el control de las infecciones en establecimientos sanitarios pues está relacionado con el control de infecciones a nivel hospitalario. Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de salud pública para la atención de este brote? Digamos que hay tres aspectos fundamentales en la investigación de este brote. Y la primera es la identificación y la detección de los casos. Ya lo hemos mencionado la semana anterior, en el webinar anterior, y es que en este, digamos, como en este tipo de brotes, lo más importante es detectar los casos de manera temprana, ¿sí? Y es en esta situación, los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios ambulatorios y los servicios de dermatología juegan un papel muy importante porque es donde se identifican, digamos, los casos, ¿no?
Y bueno, la secuenciación genómica a través de la identificación de los casos. El otro gran aspecto importante en la investigación de este brote es el seguimiento de los contactos hacia adelante y hacia atrás. Es decir, poder identificar desde cuándo inician los síntomas del paciente, desde cuándo estuvo en contacto, cuáles son sus contactos, y desde que inició los síntomas, con quién estuvo, para poder identificar las cadenas de transmisión y cortarlas. Esto nos suena mucho a COVID, identificar cadenas de transmisión, pero pues estamos ante una enfermedad infecciosa contagiosa transmisible, donde es importante en un control de brotes, pues disminuir el riesgo de transmisión. Y con ya, digamos, la otra, pues es la atención, digamos, con vacunas, que pues están limitadas, no están disponibles para todos los países. Tenemos, digamos, en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, las autoridades sanitarias han autorizado el uso de vacunas y otros medicamentos antivirales para la atención y la contención del brote, pero pues no está indicada para, digamos, una inmunización general. Recordemos que dentro de la investigación que se ha hecho y la presentación de los brotes anteriores, se ha identificado que la inmunidad que genera la vacuna contra la viruela genera una inmunidad efectiva del 85%, pues en las personas que están vacunadas contra la viruela. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en la mayoría de los países, las últimas campañas de vacunación contra la viruela fueron en los 70. La última cohorte de vacunación en Colombia contra la viruela fue entre el 72 y el 76. Entonces, digamos, poblaciones que nacieron posteriores a esa fecha no tenemos acceso a esta inmunización, por lo cual no tenemos esa prevención. Y lo otro es que es muy importante, que arriba lo habíamos mencionado, y es que la edad promedio de los casos, la mediana de los casos es de 37 años, entonces es una población que tampoco tiene esta inmunidad cruzada, pues provocada por la inmunización por viruela. Es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. Se ha mencionado mucho también que si la vacuna contra la viruela sirve para esto, sí, claro, sí sirve, pero no está disponible, no es una opción que se pueda manejar, ¿no? Y en realidad, con respecto a la vacunación, lo que se está manejando es solamente para los contactos y pues no está en todos los países. Entonces, de acuerdo a la evaluación de riesgos y de acuerdo a la situación que se presenta, la Organización Mundial de la Salud evaluó el riesgo a nivel mundial como moderado y digamos que lo evalúa por dos aspectos principales. Si bien es cierto, hay muchos casos y hay 42 países que presentan casos, la mortalidad pues básicamente se ha mantenido baja. Solamente tenemos un caso y es un caso en Nigeria de una mortalidad. Entonces el riesgo se ha considerado o se ha evaluado como bajo. La transmisión de persona a persona continúa y ocurre principalmente en un grupo demográfico y social que ya pues le hemos mencionado. La mayoría de transmisión en los países que se han identificado casos están relacionados principalmente con contactos sexuales recientes. Existe también la probabilidad de que se identifiquen más casos sin cadenas de transmisión identificadas y pues en otros incluso grupos de riesgo. Sin embargo, pues el riesgo para el público sigue en general, sigue siendo bajo, pero existe riesgo para los trabajadores de la salud cuando no usan adecuadamente los elementos de protección personal. Bueno, hasta el momento todos los casos identificados están relacionados con el clado de África Occidental. Bueno, ya les mencioné la inmunidad contra la viruela, que pues en el caso de estar presente, pues teniendo en cuenta que esta inmunidad disminuye con el tiempo,
estaría presente en personas mayores de 42 a 50 años, dependiendo del país, ¿no? Bueno, ya lo mencioné, las vacunas contra la viruela, donde están disponibles, se están implementando en un número de personas y solamente para los contactos cercanos. Bueno, hablando pues más de vacunas, ya les mencioné, está siendo usada en un número limitado de países para gestionar los contactos cercanos. Digamos que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Rotatorio pues para la inmunización está trabajando para pues de pronto tener disponibilidad de vacunas, pero pues en el momento es muy importante tener en cuenta que pues no la hay. Digamos que sí hay aprobadas, está la vacuna que se basa en una cepa del virus Vaccinia, que está aprobada en Canadá, Estados Unidos y Estados Unidos y en la Unión Europea, pero pues está siendo usada de manera limitada. El tecovirimat también fue aprobado por estas agencias de medicamentos, no está disponible en Colombia, sé que existen otros antivirales para el manejo de los casos, pero pues ya ahorita más adelante hablaremos un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué debemos hacer en los países para identificar, controlar y prevenir este brote, la aparición de este brote? Pues básicamente estar atentos a todas las alertas y señales presentadas por los pacientes que presentan erupciones. Entonces, muy importante las manifestaciones clínicas, los antecedentes de viaje, los antecedentes, digamos, de contacto con otras personas que tengan lesiones. Cuando un caso cumple con la definición de caso sospechoso, hay que ofrecer la prueba. Entonces, los países deben tener disponibilidad para la confirmación diagnóstica de viruela símica. En Colombia, el único laboratorio que pues hace la confirmación es el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud. Es por ello que digamos, cuando se tiene un caso sospechoso, pues se debe notificar dentro del sistema de vigilancia y las muestras deben ser manejadas con un nivel de bioseguridad alto y ser remitidas al Laboratorio de Salud Pública Departamental, quien a su vez, o distrital, quien a su vez lo envía y lo remite al Laboratorio Nacional de Referencia, que es donde pues, se encuentran todos los reactivos y toda la tecnología para la confirmación de los casos. Entonces aquí les traje más o menos, pues, más o menos no, la definición de un caso sospechoso. Es una persona de cualquier edad que se presenta en un país no endémico de viruela símica con un exantema agudo inexplicable y que presenta alguno de los siguientes síntomas a partir desde el 15 de marzo: cefalea, inicio súbito de fiebre, mialgia, dolor de espalda y astenia, y donde las causas, digamos, que puedan generar lesiones cutáneas, pues han sido descartadas, ¿no? Sin embargo, no hay que esperar, digamos, como tener el descarte de todos los agentes para poder pensarlo como un caso sospechoso. Tenemos también para este evento la definición de caso probable, y es la persona que ha tenido los criterios que anteriormente mencioné y que además cumple cualquiera de los siguientes dos: o tiene un vínculo epidemiológico, es decir, que ha estado en contacto con una persona o digamos, con ropa de cama, o ha tenido un contacto con un caso probable en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas, o ha tenido un antecedente de viaje a un país endémico de viruela símica durante los 21 días al inicio de los síntomas. Digamos que la mayoría de los casos que, digamos, notificados, pues cumplen con el primer criterio, y es haber estado en contacto con otro caso probable. Y el caso confirmado, pues es básicamente aquel en el que a través de pruebas moleculares, se le hace la identificación de la gente. Bueno, aquí les traje unas consideraciones relativas a la vigilancia y a la notificación. Como ya les había mencionado, los principales
digamos, objetivos a nivel país y de la vigilancia de estos casos es, primero, identificar rápidamente los casos, los grupos y las fuentes de infección para pues, brindar atención clínica. Aislar a los casos para cortar cadenas de transmisión, identificar a los contactos y, digamos, adaptar las medidas de control y prevención basadas en los modos de transmisión que se han identificado previamente. Entonces, aquí en este brote, el contacto físico cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante que hay para pues, estar contagiado. Entonces es importante que en la investigación de los casos se haga un examen clínico completo, interrogar al paciente sobre las posibles fuentes de infección y digamos, la recolección y envío seguro de las muestras. La investigación de la exposición, es decir, investigar y saber desde cuándo o desde cuándo fue la posible exposición a la fuente, pues se debe estar entre los 5 y los 21 días antes del inicio de los síntomas. Es importante la confirmación de los casos, pero pues no debe retrasar las acciones. Es decir, que si yo tengo un caso sospechoso o probable, pues yo no puedo esperar a ver que llegue el reporte del laboratorio para hacer todas las medidas de control y de aislamiento, ¿no? Lo más importante es cuando se identifique este tipo de lesiones, pues es evitar la transmisión, cortar la transmisión. Entonces, si yo tengo un paciente, hay que aislarlo, darle toda la educación para que ese paciente pues se encuentre en su casa o pues dependiendo de la condición clínica para que no esté en contacto cercano con otras personas. Bueno, importante dentro de las consideraciones en la investigación y es quién es un contacto. ¿Cómo hago yo para saber quién es una persona contacto de un caso probable? Entonces, un contacto se define como una persona que en el periodo que comienza con la aparición de los primeros síntomas del caso fuente y finaliza cuando se han caído todas las costas, han tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado de viruela símica. Entonces, es una persona que ha tenido, digamos, exposición cara a cara, contacto físico directo, incluido el contacto sexual, o contacto con materiales contaminados como ropa o ropa. Bueno, hay algo muy importante dentro del manejo de todo esto, y es la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque las características clínicas y la manifestación de la enfermedad no necesariamente tiene que ser muy grave, pero sí es importante que las personas que presenten las lesiones y que tienen todos estos antecedentes de viajes o de contacto con otras personas, pues puedan consultar, ¿no? Entonces, la participación comunitaria es fundamental porque son ellos quienes acuden a los centros de salud. Y la comunicación de los riesgos para nosotros como autoridades sanitarias es muy importante darle mensajes claros a la comunidad sobre cómo se transmite la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas de prevención. Y esta comunicación debe ser muy clara, directa, explícita y atractiva, ¿no? Y una de las cosas y una de las recomendaciones que hay que pues, mencionar en esta comunicación de riesgo es la abstención de contactos con animales en los casos. Es decir, si yo identifico un caso probable, digamos, se maneja ambulatoriamente, es muy importante decirle a ese paciente, por favor, absténgase de tener un contacto con sus mascotas, ¿no? Y porque esto pasó en el brote de estado que se presentó en Estados Unidos en el 2003, donde algunos, digamos, casos humanos tenían contacto con los perros de pradera y pues allí se mantuvieron las cadenas de transmisión. Estas son las consideraciones relacionadas con el manejo clínico y la prevención y el control de las infecciones. Entonces, pues ya lo habíamos mencionado, pero las autoridades, el personal de salud deben usar todos los elementos de protección estándar
para transmisión de contactos y por microgotas, aislamiento inmediato a los casos sospechosos en una habitación individual, y deben continuarse todas estas precauciones hasta la resolución de los síntomas, incluido la resolución de cualquier sarpullido y que las costras se hayan caído y cicatrizado. Bueno, pues esto era. Muchísimas gracias. Doctora Lina, muchísimas gracias por su charla. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat, pero les propongo que si quieren sigamos con la charla del doctor Enrique y las resolvemos todas al final en un solo bloque para hacer un conversatorio un poquito más largo. Entonces, después de su charla, le damos paso al doctor Enrique Gutiérrez, que como les comentaba, él es pediatra, infectólogo pediatra del Hospital Militar Central, expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central. Doctor Gutiérrez, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Juan Pablo, muy querido. Bueno, entonces damos continuación a esta presentación y permítame compartir pantalla. ¿Me confirma si se está viendo? Perfecto, doctor, se está viendo perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisabel, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes dos esta presentación. Y yo quiero empezar mi charla hablando básicamente de zoonosis, porque este es un tema, la zoonosis, que a mí me ha venido preocupando desde hace bastante tiempo, y por eso quiero dar una pequeña información acerca de la zoonosis. Y se define como zoonosis, a ver si puedo quitar esto de aquí. Son enfermedades, es un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural entre animales silvestres o domésticos a los seres humanos. Y aquí les muestro, eso puede ser en forma directa del animal al humano y del humano al humano, o a través de vectores o de huéspedes intermediarios. Esto es lo que se mencionó, por ejemplo, con el coronavirus, el SARS-CoV-2, el pangolín o la civeta. Y algunos de los brotes a nivel mundial han sido, ustedes recuerdan, el MERS, síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome, el SARS, el ébola tal vez, y muchas otras enfermedades que se transmiten de esta manera. Pero miren estas cifras. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, tienen un origen animal. Al menos el 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en el humano, incluido el ébola, el VIH o la influenza, son de origen animal. Y nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, 3 de las cuales tienen también un origen animal. Y miren ustedes que el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Esto parece un chiste, pareciera ser un chiste. Esto circuló en las redes sociales por mucho tiempo, donde ahí se muestran 5 enfermedades de origen animal. Aquí está una gallina, la influenza aviar. Ustedes recuerdan la influenza aviar, el virus de la influenza H5N1, que empezó a finales del siglo pasado y los primeros años de este siglo en la China. La peste porcina o la influenza mal llamada peste porcina en 2009 por un virus de influenza aviar, el H1N1, que se inició en México pero se detectó en Estados Unidos, por eso ha debido llamarse peste mexicana. Las vacas locas, la meningoencefalitis espongiforme bovina por un virus lento, otra zoonosis, lo que estamos viendo actualmente. Aquí ven un murciélago, aquí ven un pangolín, y la viruela del mono, que es la que nos ocupa en este momento.
Entonces, este dice, el chiste es que ya no sabe si es médico o es veterinario. Miren ustedes la historia de las infecciones recientes zoonóticas. Aquí está la influenza estacional, la gripe anual, todos los años, 1.000 millones de afectados y una mortalidad que varía entre más de 100.000 y 200.000 muertes. Aquí está la gripe porcina, la del simio, la gripe del cerdo, 2009. Aquí está el ébola en el Congo en el 76 con 14.000 muertos, el Marburgo, que hacía rato no lo veía yo en Uganda, el MERS, el MERS en Arabia Saudita, a través, el vector fueron los camellos, los dromedarios en Arabia Saudita, el ébola, los brotes de China del SARS, de la influenza aviar del 2000, del H7N9. Este virus es un virus con potencial pandémico, igual que el H5N1. Y en Malasia, el Nipah, en China, la influenza aviar H5N1, que también tiene un potencial pandémico. Todos estos son virus zoonóticos. La OMS dice que el crecimiento de la zoonosis eleva el riesgo de nuevas pandemias. Y la amenaza es que muchas de las personas van a enfrentar por lo menos 2 pandemias en el curso de su vida. Y ya les mostraré. Esta gráfica simplemente nos está mostrando la mortalidad por emergencias de zoonosis virales desde el año 2018, con mortalidad redondeada, donde empieza con la influenza española, la famosa gripe española de 1918, con alrededor de 50.000 a 100.000 muertos, cuando la población mundial era de 1.800 millones de habitantes. Y tal vez han sido las muertes por millón más altas que se han presentado en toda la vida, 27.322 muertes por millón de habitantes. Y esto termina, siguen, aquí únicamente subrayo las influencias de las pandemias de influenza. Esta fue la influenza asiática en el 57, esta fue la influenza de Hong Kong, H3N2 en el 68, el VIH, que es la segunda en cantidad de afectados, de muertes, la influenza H5, el H1N1 de México y Estados Unidos, y finalmente la que estamos viviendo. Este coronavirus, el SARS-CoV-2, los datos al día de hoy, al 21 de junio, el mundo ha tenido más de 545.000 millones de casos, con más de 6.300.000 muertes, lo que significa una incidencia de 813 muertes por millón. O sea que es tal vez la tercera que ha habido en este problema. Los expertos alertan que otros 1.7 millones de virus actualmente no descubiertos viven en mamíferos y en aves. Y más de 800.000 tendrían la capacidad de infectar al ser humano y podrían causar pandemias, indudablemente. Proteger el medio ambiente es la mejor vacuna frente a las pandemias que están por venir. Y quiero decirles que en el mundo tan globalizado, cualquier enfermedad infecciosa tiene el potencial de alcanzar una dimensión planetaria en unas semanas. Ustedes saben la velocidad con que los virus circulan en el mundo, y la naturaleza está al borde del colapso. Mucho se está hablando de esto, de lo que puede pasar en el futuro con estas cosas. Bien, entonces ahora sí, remitámonos al tema de la influencia de la viruela del simio. Puntos claves, les quiero mencionar estos. La viruela del simio es una zoonosis causada por el monkeypox virus. Es un virus DNA de doble cadena de la familia Posviridae. Siendo un virus DNA, su replicación es muy lenta. No se puede comparar con los virus RNA que vienen mutando. El DNA es de replicación más lenta, por lo cual eso es una cosa buena. Este monkeypox virus es uno de los 4 especies de ortovirus patógenos para el humano. Los otros 3 son de la viruela mayor, que fue el agente causado de la viruela que se erradicó gracias a la vacunación en 1977, la viruela menor y la viruela bovina, de donde se obtuvo la vacuna.
La frecuencia y la distribución geográfica de los casos de monkeypox en África Central y el Oeste ha venido aumentando. Y ya sabemos, ya lo dijo la doctora, que hay dos clados genéticos que se han identificado, el clado de África Central y el clado del oeste, perdón, este es del oeste, sí, que varían porque el más peligroso es el clado de África Central, con una mortalidad que puede llegar al 10%, en comparación con el del oeste, con una mortalidad que puede llegar a ser del 1%. La presentación clínica es similar a la viruela en cuanto a síntomas, aparición, distribución, pero menos grave y con más baja letalidad. Y la mayoría de los casos, también ya lo dijo la doctora, es en menores de 40 años, con una promedio de edad de 31 años. Y, ojo, y la población nacida después de la suspensión de la vacunación de la viruela carece de inmunidad. Estamos hablando que la población nacida después de 1980 es susceptible. Los que nacieron antes de esa época tienen algún grado de inmunidad y parece ser que esa vacuna que recibieron da una protección en este momento cercana al 82%. Y hay un amplio rango de poxvirus animales que se han descrito en humanos, el de la vaccinia, el de las vacas, el cowpox virus, el de los búfalos y casos esporádicos del virus pox del camello. Y estos virus infectan una gran cantidad de mamíferos. Sin embargo, el reservorio natural sigue siendo desconocido. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica, ya lo dijimos, que se transmite de animal a hombre, de hombre a animal y entre humanos también. Y se describió por primera vez en 1958 en colonias de monos que eran usados para experimentos de investigación, y de ahí el nombre de esta clase de viruela. El primer caso humano se informó en la República Democrática del Congo en 1970, creo que fue un niño, y pese a que su nombre involucra a los simios, la mayoría de los animales susceptibles de contagiar y de propagar esa patología son roedores. Acuérdense que los roedores son los principales transmisores de epidemias. Después siguen los murciélagos. Pero los roedores, como la rata de Gambia, la ardilla rayada, los perritos de las praderas, que ya lo mencionó la doctora, porque son portadores del virus. Y déjenme hacerlos. ¿Y cuál es la importancia para la salud pública? La importancia para la salud pública es una enfermedad rara, autolimitada, que no había llamado la atención desde que se descubrió hace algunos años. La frecuencia ha aumentado en regiones específicas de África y ha sido reconocida como una amenaza creciente para la salud pública, sobre todo en las regiones de África Occidental, donde existe una estrecha interacción entre el ser humano y reservorios animales salvajes, en particular donde hay pruebas de que la tasa de ataque de infección está aumentando por la aparición del monkeypox virus y la semejanza de su presentación con lo de la viruela, esta enfermedad mortal que ya se erradicó hace más de 40 años. Y aquí sí les muestro, estas son las regiones de África Central y África Occidental, y básicamente esta región oscura es donde predomina este miquito, que es el transmisor en esta región y en esta cosa. Aquí quiero mostrarles rápidamente las vías de transmisión asociadas con la infección por el monkeypox virus. Aquí tenemos entonces, ya vimos los animales, los animalitos que tienen capacidad de transmitirlos, la rata gambiana, el perrito de las praderas. Bueno, estos animales transmiten, incluido el mangabey, que es el mico al cual nos referimos, transmite la infección al hombre, el cual presenta, ya lo veremos en clínica, un rash vesículo-papular. Este hombre puede transmitir la enfermedad a animales domésticos o puede también venir de otros diferentes del mico, como ya les voy a mostrar. De hombre a hombre y de hombre y de mujer, posiblemente de tipo congénito al feto. Bien, esta es la rata de Gambia, es una rata gigantesca. Este es el monito del que estamos hablando, el mangabey. Estos son los perritos de la pradera,
y esta es la ardilla rayada, que todos son vectores del virus de la viruela. ¿Qué pasa? Este es el resumen de lo que está pasando hoy. Desde el primer caso de viruela del simio, que fue el 6 de mayo de este año, han llegado informes de brotes en más de 40 países, con Reino Unido, España y Portugal a la cabeza. Los casos no tienen antecedentes de viaje a un área endémica de África, y la mayoría de los casos iniciales se ha detectado en clínicas de salud sexual. Los brotes se habían limitado a África, excepto el de Estados Unidos, que ya lo mencionó la doctora, en el año 2003, 47 personas se infectaron, y la epidemia se atribuyó a la raza cambiana, a ardilla de rayos, que habían sido importados de Ghana como mascotas y que habían infectado a los perritos de la pradera. Esto fue de las primeras imágenes de la epidemiología. Y aquí vemos que en este momento España ocupaba el primer lugar, seguido de Reino Unido y Portugal. Las cosas hoy se han invertido y el Reino Unido es el número 1 en el mundo con más de 500 casos, seguido de España con 300 casos, de Alemania con 236 casos y de Portugal con 241. Y la situación al 18 de junio de este año, ya lo dijo la doctora, 2.103 casos confirmados en 42 países no africanos y 8 países africanos en las 5 regiones de la OMS. Se ha notificado una sola muerte, y esa muerte es en África. En África. Bien, desde principios del año, y ojo a esto, se han notificado 1.536 casos sospechosos en 8 países de África. Esto es referente a África, de los cuales confirmados 59 casos y 72 muertes. Esto es lo reciente. La Organización Mundial de la Salud ya anunció recientemente, el 15 de junio, anunció que se va a reunir el 20 de junio para evaluar los riesgos de la viruela del mono con los contagios que hay, porque ya es una cosa que está preocupando a la situación mundial. Aquí les quiero mostrar, y esta lámina pues no la alcancé a traducir porque realmente la recibí hoy, donde muestra la evolución clínica del monkeypox virus. Aquí les muestro los periodos, los diferentes periodos, sabiendo que el periodo de incubación varía de 6 a 13 días, pero puede llegar de 15 a 21 días como periodo de incubación. El periodo de invasión durante el periodo de invasión se presenta el cuadro clínico, que es prácticamente indistinguible de una infección respiratoria alta, con escalofríos, fiebre, cefalea, mialgia, lumbago, malestar, astenia y la linfadenopatía. Este es el periodo de invasión y aquí todavía no es infecciosa la infección. Se pasa al periodo del rash, o sea, el desarrollo del rash, y aparecen las lesiones típicas, la mácula, la pápula, la vesícula, la pústula y la costra. Este rash se desarrolla de pocas lesiones hasta miles de ellas. A comienzo, a menudo se inician en la cara, las extremidades, y luego el resto del cuerpo, se forman las vesículas, luego las escaras, las costras, las cuales caen y finalmente queda la piel normal otra vez. Esto se acompaña de mucha rasquiña y de dolor durante esta es la fase más importante de transmisión, porque es la fase que es infecciosa. Estas no lo son. Las lesiones de piel se pueden clasificar con un score leve, si hay menos de 25 lesiones, moderadas si hay de 25 a 100 lesiones, severas y muy severas cuando hay más de 250 inicios. En esta fase de invasión se presenta la viremia primaria. Hay 2 viremias, como la varicela. 2 viremias, la viruela primaria, que es la replicación viral, fundamentalmente se hace en los nódulos, en los ganglios linfáticos. Por esa razón, la linfadenopatía es un signo muy importante y muy característico para hacer el diagnóstico de esta infección, de este virus. La linfadenopatía, que no se ve en otras.
Todo este proceso dura de 2 a 4 semanas y aparece la viremia secundaria. La viremia secundaria tiene la replicación ya en órganos internos como el vaso, la médula ósea o las amígdalas, y la replicación viral en la piel, el corazón, los riñones y otros órganos. Tenemos entonces un curso que va hasta los 28 días de edad, que es toda una playa de síntomas y de signos. Ojo con la linfadenopatía inicial, que es de mucha importancia en este caso. Aquí les muestro estas características de las lesiones y más o menos la evolución. Las primeras se desarrollan en la lengua y en la boca. Viene la mácula, que dura 1 a 2 días después del enantema. Aparece la mácula en la piel, usualmente en la cara, es de distribución centrípeta, cara, brazos, piernas, manos, etc. Y generalmente se propaga a todo el cuerpo dentro de las 24 horas y se concentra más en la cara, los brazos y las piernas. Es centrífuga. Aparece la pápula, que dura 1 a 2 días. Aparece la vesícula, que también dura 1 a 2 días y que aparece alrededor del 4º o 5º día. Se vuelven vesículas, aquí están las vesículas, y la pústula, que allá es al final de la primera semana. Entre el 6º y el 7º día se vuelven pustulosas, llenas de un líquido purulento, son elevadas, redondas, firmes al tacto y profundamente asentadas en la piel. Estas posteriormente desarrollan una depresión central, que es una umbilicación de la lesión. Se ven umbilicadas y permanecen durante 5 a 7 días antes de comenzar a formar las costras. Y las costras de 7 a 14 días al final de la segunda semana y permanecen durante aproximadamente 1 semana antes de que empiezan a caerse y ya queda la piel sana. Algunos ejemplos de esto es típico de las lesiones pustulosas, costrosas. Esto ya lo mostró la doctora, lo repito, pero son lesiones de este tipo. Esto fue en Nigeria y ya lo mostró también, con diferentes evolución de las lesiones. Estas son lesiones vistas en la región genital. Acuérdense que los primeros casos se presentó en homosexuales, en hombres que tienen sexo con hombres, y se discute si la viruela del simio es una infección de transmisión sexual, porque se ha podido evidenciar realmente virus en el esperma. Pero esto es muy discutido. Lo que es cierto y lo que es más posible, la causa de contagio, es durante la relación sexual no propiamente dicha, sino durante el tiempo que está durando el contacto piel a piel en las personas que están teniendo este tipo de actividad, que es donde se cree que se puede producir la infección. Las zonas más afectadas, la boca, 70%, los genitales, 30%, mucosa papillar, 20%, y la córnea. De todas maneras, la viruela símica es una enfermedad autolimitada, con síntomas que duran de 14 a 21 días, que los casos más graves se producen con mayor frecuencia en los niños, y su evolución va a depender del grado de exposición al virus. El estado de salud del paciente es complicada en pacientes inmunodeprimidos o que tengan unas comorbilidades como VIH, etc. Y aquí les quiero compartir lo que era la viruela. La viruela, que fue una enfermedad devastadora, desastrosa en el mundo, y había 4 tipos. Esto fue antes de la vacuna y antes de la erradicación de la Perdóname que te viruela. interrumpa, Enrique, pero se quedó parada en la diapositiva de la evolución del cuadro clínico. La No diapositiva. ¿Cuál sería? En la que está el simio. Doctor, si quiere, salga la presentación y vuelva a entrar a ver si de pronto con eso se reinicia. ¿No está pasando? No, señor, no se está moviendo. Ay, Dios, espérate a ver cómo hago. Ahora se ve pequeña, si quiere ponerla en presentación, doctor. Sí, señor. Y devuélvete un poquito si quieres y nos muestras las fotos rápidamente, porque yo pensé que estabas describiendo el cuadro únicamente, pero no estábamos viendo las lesiones.
A ver, un momentito, un segundito, a ver. Un segundito, a ver. Recuperado. Compartir. No puedo. Si quiere, doctor, póngala en presentación, que estamos viendo su pantalla con las diapositivas pequeñas. A ver, un segundo. Entonces, compartir. ¿Aquí la No, están viendo? en Zoom compartiendo ya estás Ya, compartiendo. Ponerlo en modo presentación. eso. Eso ya, perfecto. Sí, ¿Ahora si sí? quiere, denle un par de diapositivas atrás, doctor, para ver si se están moviendo o sí, ya se mueven. Ok. Les estaba diciendo que estas son las lesiones que se presentan a nivel genital y que fue lo que se evidenció en los primeros casos que reportaron entre homosexuales. Les decía que las más afectadas, pues esto ya lo dije, y estos son los casos, porque quiero mostrárselo, antes de que se erradicara la enfermedad, existían los 4 tipos de viruela mayor: la común ordinaria, que era la más frecuente, 90%, la modificada, la lisa o maligna y la hemorrágica. Esta era la viruela ordinaria, esta era la que se veía. De hecho, yo nunca vi un caso de viruela. Estas eran las lesiones, la etapa eruptiva. Después venía la viruela modificada, que era este tipo que era muy sugestiva, parecida a la varicela, y la viruela plana, que era maligna, con altísima mortalidad, y la peor de todas, que era la viruela hemorrágica tardía. Aquí está una mujer joven con el desarrollo de sangrado en las pústulas y la diabetes hemorrágica y la muerte. Esta es la peor de todas. La viruela, entonces, fue una de las enfermedades más temidas en el mundo. Se calcula que en el siglo XX provocó más de 500 millones de muertes. Era mortal hasta en el 30% de los casos. En 1967, la OMS trazó la meta de erradicación. Y ese año se registraron 2.7 millones de muertes por viruela y comenzó la campaña de vacunación. Todos antes de 1980. Era la campaña, era por ley. Si alguien quería tener trabajo, tenía que mostrar el carnet de vacunación. Si quería entrar al colegio, tenía que estar vacunado. Fue una campaña masiva y obligatoria, y de ese modo se logró la erradicación de la viruela en 1978. Entonces, permítale, aquí es una pequeña cosa, pero un recuerdo muy lindo. En 1975, ustedes se acuerdan al doctor Jenner, Jamie Jenner, que empezó un estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la del humano. Y esto fue lo que permitió la vacuna, y eso permitió que el doctor Jenner fuera considerado el padre de la vacunación. Y la historia se inició con esta vaca se llamaba Blossom. Esta era la vaca de esta ordeñadora que se llamaba Sarah Nelmes, la ordeñaba, y esta vaca tenía una viruela bovina. Esta viruela bovina infectó a Sarah, y al mismo tiempo este niño, James Phipps, fue a quien el doctor Jenner le inoculó la pus de las pústulas que tenía Sarah Nelmes transmitidas por su vaca. Este niño se enfermó de viruela bovina, luego se inoculó con costras de una paciente de viruela, y ese niño no se enfermó. De manera que ahí comienza la historia de la vacunación. Aquí les muestro el último caso de viruela en el mundo, que es Ali Malou Malin. Esto fue en octubre del año 77. Ali Malou Malin era un cocinero somalí en Somalia y trabajaba en un hospital. Y fue el último caso documentado de viruela. Este paciente no murió. Pero también les quiero mostrar un caso que sí murió, y es de la británica Janet Parker, de 49 años. Era una fotógrafa médica que trabajaba
para la escuela médica de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, y fue la última víctima mortal de viruela y murió el 11 de septiembre de 1978. Esta era Janet Parker y fue la última víctima. Esto ya lo mencionó la doctora, de manera que no me voy a demorar, pero son los diagnósticos diferenciales que se deben hacer con la viruela, empezando por la varicela, más frecuente en menores de 10 años, prodromo viral. Recuerden que la varicela, las lesiones se encuentran en diferentes tipos de evolución, a diferencia de la viruela, que es toda igual, el linfético estreptocóxico, la dermatitis de contacto, la eritritis multiforme. Esto ya todo lo mencionó la doctora, de manera que no me detengo más. Esto era todo lo que quería mostrarles en relación con la viruela símica a ojo de buen cubero. Y en este momento, en vista de que el doctor Mojica se reportó un serio problema familiar, no pudo acompañarnos, de manera que esta parte que estaba relacionada con el tratamiento, las vacunas y los antivirales, trato de abordarlo. Yo no estaba preparado para esto, pero junto con el doctor podemos discutirlo, si les parece bien, en relación con esto. Entonces quedo atento a los comentarios. Gutiérrez, muchísimas gracias por su presentación. Creo que de la parte de vacunación y tratamiento, si quieren vayamos respondiendo las preguntas y podemos hacer unas acotaciones al final, sobre todo relacionado con que lo más importante que tiene que quedar hoy fijado es el diagnóstico y cuándo sospecharlo. Perfecto, Entonces, Juan. si les parece. Entonces, perfecto, Juan Pablo. Listo. Entonces, tenemos unas preguntas ya en el chat para todos los que quieran agregar preguntas adicionales. El chat está abierto para que las vayan a escribir. Entonces, la primera pregunta nos la hacen para la doctora Lina o para el doctor Gutiérrez, cualquiera de los dos, y es en relación con el tiempo de aislamiento. La doctora Lina lo mencionó un poco, pero nos pregunta como para puntualizar cuánto tiempo debe ser el aislamiento de estos pacientes. Pues bueno, se supone que el periodo de aislamiento es de 28 días. Es de 2 semanas, de 28, un mes de aislamiento, desde que se hace la sospecha diagnóstica, porque ahí empieza el periodo de mayor contagiosidad. El paciente debe aislarse en una habitación sola, con todos sus servicios de baño, etcétera, comida, y ese aislamiento debe durar alrededor de 28 días, que es el lapso en el cual se supone que la enfermedad evoluciona hasta su final y ya han caído todas las costras. Acuérdense que la costra de la viruela símica es contagiosa. Ya cuando cae la costra, ya queda la piel, ya el contagio desaparece. Sí, perfecto. Yo pues solamente para acotarla y que quede súper bien claro, cuando todas las lesiones costrosas se hayan caído, la enfermedad deja de ser contagiosa, que sea cerca a los 28 días que nos describía el doctor Gutiérrez. Así es. Y recordar también que la contaminación, digamos, de la ropa de cama también, el contacto con esa ropa, también puede ser una forma digamos, en la que las personas se pueden contagiar. Entonces también tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es cierto. Y la historia es muy linda. Acuérdense que en la India, quizás antes de la era cristiana, los indios, y en la China también, acostaban a la gente sana en las camas donde había muerto un paciente con viruela. También se usaba aplicar por aerosol en las narices costras de los pacientes que tenían viruela. Y de esta manera se lograba algún tipo de inmunidad. De manera que la ropa y todo eso son contagiosas, sin ninguna duda. La historia nos lo dice. Sí, esa es lo que se conocía como la variolización, que es previa a la vacunación de Jenner. Exactamente. Y eso fue la que esta señora Mongiu llevó a Europa, y cuando se inició el gigantesco plan, acuérdense de ustedes de cuando 12, 21, 22 niños huérfanos trajeron la vacuna de la viruela en sus brazos,
a América Latina. Esa fue una campaña bellísima que se inició en España con 24 niños huérfanos que eran vacunados y tenían los virus en los brazos, y así se diseminó por el nuevo continente, por América. Hay un libro muy lindo que se los recomiendo, que se llama A Flor de Piel, donde habla precisamente de esta expedición con los niños que trajeron la vacuna al continente americano. Súper, doctor. Listo. Otra de nuestras preguntas, creo que esto es particularmente para la doctora Lina, no sé si ya tiene datos de cuánto podría estar demorándose el tiempo, el instituto en procesar la PCR. Yo sé que usted trabaja en el centro de enlace, pero no sé si Bueno, tiene datos de depende cuánto podría mucho, demorar. depende mucho de, digamos, de toda la logística que haga el laboratorio departamental, o en este caso en Bogotá del laboratorio distrital. Pero digamos, para hacerles un recuento, tenemos el jueves se notificó un caso que se estaba haciendo sospechoso, y ya para el sábado en la mañana se tenían los resultados. Pero Ok, siempre, digamos, más o menos entre 24 a 48 horas, dependiendo qué tanto se demore en llegar al laboratorio, ¿no? Porque no se demora mucho en el procesamiento, es más en que llegue la muestra. Entonces, perfecto. claro, si estamos hablando de Bogotá, pues es más rápido, pero si, no sé, estamos hablando de Cali o de Medellín o de otros lugares más lejanos, pues dependiendo también depende de la logística, porque pues como les dije, las muestras se procesan es en el Laboratorio Nacional de Referencia, entonces depende mucho de eso. Sí, yo ahí solo haría como la cuña adicional de recuerden hacer todos los diagnósticos diferenciales con los recursos propios del hospital. Es responsabilidad de nosotros hacer el descarte de si es varicela o mano, pie, boca, antes de sospecharlo y enviar muestras al instituto. Eso es importante. Sí, es muy importante eso, Juan Pablo, lo que estás mencionando. Porque, bueno, primero, pues hay una infodemia, ¿no? Que todo es el nuevo virus, y a veces pues puede ser muy claro la presentación clínica. Importante es tener en cuenta y hacer una muy buena investigación, bueno, una anamnesis de los antecedentes, ¿no? Si viajó, si estuvo en contacto, de pronto no viajó, pero estuvo en contacto con alguien que viajó previamente, entonces tener como claro eso. Entonces, dependiendo de esa información clínico-epidemiológica, pues uno ya pues se puede orientar frente a qué se está presentando, ¿no? Pero sí es muy importante lo que dice frente al descarte de otras lesiones cutáneas, de otras causas. De acuerdo. Listo. Y la siguiente pregunta es una pregunta bien importante y está relacionada con los elementos de protección personal, particularmente cuando el personal de la salud se va a acercar a un caso sospechoso de viruela símica, y nos preguntan particularmente sobre el uso de respiradores N95. Y no sé si quieren comentar un poquito sobre esto. Bueno, estábamos discutiendo con el doctor Mojica sobre ese tema, justamente porque pues sí se recomienda. Si bien es cierto, digamos como la transmisión es a través de gotitas, en Inglaterra se hizo una corte, digamos que familiar, por decirlo de alguna manera, en el que los casos, digamos, de la familia no usaron elementos de protección personal y finalmente terminaron contagiándose todos. Entonces se está discutiendo, es un tema en realidad que pues se sigue en discusión, no hay como la verdad absoluta del tema, pero sí hay la posibilidad de que en estas reuniones o en espacios cerrados el riesgo de transmisión sea mayor, ¿no? Entonces, sí se recomienda el uso de tapabocas N95. No sé si el doctor Gutiérrez de pronto. Bueno, eso está un poquito controvertido. Fundamentalmente es evitar el contacto piel a piel, fundamentalmente, que es la mayor causa de infección. El contacto cercano, ya sea con la piel o sea con ropa o utensilios que el paciente haya podido contaminar, porque ahí son las principales fuentes de infección.
La transmisión aérea pues sigue siendo discutida, pero ya estamos tan acostumbrados al tapabocas que no veo ningún problema en que se lo sigan poniendo. Así es. Sí. Yo lo único que agregaría ahí es, tal cual como el doctor Gutiérrez lo explica, la transmisión claramente documentada es por contacto, algo de transmisión por gotitas más que por aerosoles o aérea, no es el modelo de sarampión típico de varicela, que sí vemos que genera aerosoles y llega hasta 30 metros. Esta no es así, requiere un contacto muchísimo más cercano. Sin embargo, el CDC y la OMS siguen recomendando el uso de respiradores N95, sobre todo ante la incertidumbre de hacia dónde podría ir este virus que emerge nuevamente. Nos preguntan si alguno de los dos tiene información relativa a qué pasó con ese caso letal que está reportado en este nuevo brote que está pasando, si se sabe de qué falleció, en qué circunstancias. No, estaba justamente viendo la pregunta cuando el doctor estaba exponiendo y estaba buscando información, pero no tenemos disposición. Lo que pasa es que justamente esta actualización de estos casos pues es nueva, ¿no? Es decir, esta muerte la tenemos nueva, pero no hay una información específica de qué sucedió, digamos, con este caso. Yo estoy buscando en las fuentes que nosotros tenemos oficiales y no hay, la verdad. Sí, no, yo tampoco tengo claro la situación por la que falleció. No, y digamos que sí es importante, ya se ha mencionado, y es la inmunosupresión en algunos pacientes, ¿no? Que podría, pero pues no, es una hipótesis, no hay información para decir. Y ese caso fue en África, ¿de acuerdo? Fue en Nigeria, sí. Ese caso fue en África, ¿no? En el resto del mundo no se han informado muertes. No, de hecho, las últimas actualizaciones, solamente un caso había requerido hospitalización. El resto de casos se manejó ambulatoriamente, es decir, llega el paciente, se maneja los síntomas, se toman las muestras y el resto manejado ambulatoriamente. Y un caso, creo que fue en Reino Unido, se hospitalizó. De resto, no hay mayores complicaciones. De acuerdo. También nos preguntan si hay reportes o se ha escrito algo sobre compromiso cardiovascular en casos de viruela símica. Si conocen algún reporte sobre esto. Yo particularmente no. Creo que sí se ha informado compromiso miocárdico, pero no tengo el reporte exacto, pero sí se ha confirmado compromiso miocárdico. Listo. Y la otra pregunta que nos hacen es si existe algún examen, ya no específicamente PCR sobre la lesión, sino en sangre o en suero, que pueda ayudarnos al diagnóstico. No. Okay. No conozco. Sí, no, yo tampoco. Solo muestra las lesiones. Es, digamos, claro, fundamental. Claro. Listo. Y yo creo que para terminar, discutir muy rápidamente lo que tenemos de vacunas, que pues digamos que hay dos grandes que están aprobadas por la FDA en Estados Unidos, una que se llama ACAM 2000 y la otra que se llama Jynneos. Ambas son vacunas de virus vivo. Una a pesar de que ambas son de virus vivo, una es replicativa, es decir, requiere replicación en el huésped y la otra no. Y eso pues tiene que ver con cuántas dosis van a recibir. En Colombia no tenemos ninguna de las dos. ACAM 2000, que es la primera que les contaba, es la que requiere lo que se conoce como la toma, y es que se hace una punción sobre una gota de la vacuna y esto genera replicación del virus. Jynneos no, Jynneos requiere 2 dosis divididas, pues separadas por 28 días. Eso es pues de lo que contamos con FDA. Por ahora, Colombia no tiene ninguna de las dos vacunas, son vacunas licenciadas inicialmente para viruela humana, que se han demostrado que hay protección cruzada para viruela símica. No sé si el doctor Gutiérrez tiene
¿Algún dato adicional de esto? No, ya lo dijo usted. Jynneos, obviamente, es una vacuna para aplicación subcutánea, en 2 dosis, y creo que a partir de 18 años, no estoy seguro de eso. Y la CAM es por escarificación, como se ponía la vacuna de viruela cuando existía la vacunación contra viruela. Es una escarificación en la piel, y ahí se aplicaba la solución que tenían los virus, y esa es la diferencia, ambas con virus vivos. Entonces una es subcutánea y el ACAM 2000 por escarificación en la piel. De acuerdo. La otra cosa es que ACAM es dosis única, una sola dosis por escarificación. Ojo, porque una de las contraindicaciones para esta vacuna ACAM es embarazo, inmunodeficiencia o inmunosupresión, y igual que la contraindicación que existió siempre para la vacuna antigua, eran lesiones de piel de tipo eczema, porque esto podía producir una reacción gravísima con muerte. De manera que si había lesiones de piel, esta vacuna inicial y esta estarían contraindicadas. De acuerdo. Y recordar, pues como dato adicional, se considera una persona vacunada con ACAM 28 días después de la administración y con Jynneos 2 semanas después de la aplicación de la segunda dosis. Nos preguntan aquí en el chat si hay posibilidad de que se desarrolle una vacuna de RNA mensajero para viruela. Pues yo creo que con COVID nos han abierto la posibilidad de una nueva plataforma de desarrollo de vacunas. Todo es posible. Acuérdese que este es un virus DNA, sí, no es un virus es un virus DNA. Pero Exacto. puede utilizarse la plataforma para obtener el fragmento específico, aunque no sea de DNA. Es una posibilidad. Es un virus DNA que se conserva bastante bien en comparación con un virus RNA. No sé si la tecnología RNA aplique para este virus, que es un virus DNA, no sé. Listo. Y nos preguntan también en el chat, yo creo que ya para ir cerrando, si para la doctora Lina, si sabemos algo de la actualización de los casos de hepatitis que habíamos hablado hace 8 días, algo de los niños de la cardioinfantil. Sí, bueno, no, pues les cuento que hicimos la revisión. Oh, dale, dale, continúa. ¿Quieres más comida? ¿Tienes hambre? Creo que está acelerado. Doctora Usher, creo que su micrófono está bien. Listo, ya. Ahora sí. Bueno, estábamos pendientes de, hasta hace 8 días que hicimos la actualización de hepatitis aguda grave, se había, digamos, identificado un caso probable de este evento de origen desconocido, y para el miércoles, se hizo una reunión de la revisión de un caso que estaba pendiente procedente de Caquetá, y también se clasificó como probable. En estos momentos ya está publicado en las actualizaciones internacionales que Colombia ha identificado 2 casos probables de hepatitis aguda grave. Este último caso corresponde a una niña de 4 años, procedente de Florencia. Ella inició síntomas a finales de abril, con elevación de enzimas hepáticas, con un cuadro de febril ictérico, que pues afortunadamente se resolvió, y pues en el que se descartaron todas las causas pues de los virus de las hepatitis a la E, y pues se clasifica como, bueno, y también se descartaron otras causas. Y la niña afortunadamente pues resolvió su cuadro clínico, manejo ambulatorio y está en seguimiento. Pero pues dado el estudio se clasificó como probable. Entonces ya Colombia tiene los 2 casos. El de la Fundación Cardioinfantil no lo hemos revisado. Supongo que Bogotá, la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá hace un filtro primero, porque pues cuando ya llega a nosotros la revisión de los casos, pues ya es, digamos, para definir los últimos. Entonces ese caso no, digamos, como país no lo hemos
clasificado. Tal vez Bogotá ya lo hizo y puede que todavía esté pendiente de otros estudios. Listo, doctora, muchísimas gracias. No sé Juan si Pablo, Juan doctor, Pablo, quisiera hacer otro comentario que claro creo que sí. que es pertinente, y es la vacunación después de la exposición al virus de la viruela. Entonces parece que, sí, que es posible hacer esa vacunación después de la exposición. Obviamente, cuanto antes la persona expuesta recibe la vacuna, mejor. Los CDC, ¿qué dicen? Los CDC recomiendan que la vacuna se administre dentro de los 4 días posteriores a la fecha de exposición para prevenir la aparición de la enfermedad. Ahora, si se administra entre 4 y 14 días después de la fecha de exposición, la vacunación puede reducir los síntomas, pero no la puede prevenir. Eso quería comentarles. De acuerdo, doctor. De acuerdo. Y, bueno, nos falta como un comentario muy rápido sobre tratamientos. Entonces, ya el doctor Enrique Gutiérrez les comentó quiénes son como los grupos de más alto riesgo, sobre todo niños pequeños, pacientes trasplantados, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, están pues en mucho mayor riesgo de enfermedad severa. Y existen, digamos que, medicamentos reportados sobre todo para uso de viruela humana, entre ellos el tecovirimat es uno de estos, que es un medicamento que actúa específicamente para el virus de la viruela humana, y actúa sobre la BP37, sobre la proteína 37 del virus, y digamos que no hay estudios tan claros de su uso en viruela símica. También hay reportes de uso de cidofovir como un antiviral para esto, e incluso de inmunoglobulina endovenosa vaccinia, específicamente para los virus de la viruela. Con ninguno de esos contamos en el país. Están reportados sobre todo para uso en viruela humana más que en viruela símica. Y pues no sé si el doctor Gutiérrez tenga algún comentario adicional sobre esto en tratamiento particularmente. Pues mira, lo que tú dices es cierto. No hay muchos datos sobre la efectividad tanto del cidofovir como del brindiosovir en el tratamiento de los casos humanos. Sin embargo, ambos han demostrado actividad contra poxvirus en estudios in vitro y en estudios en animales. Lo que no está claro es si una persona con infección grave por viruela del mono se va a beneficiar no del tratamiento con cualquiera de estos antivirales. Creo que la investigación es muy preliminar en el humano. En cuanto al tecovirimat, también hay muy pocos datos en relación a su efectividad, pero en animales han demostrado eficacia en el tratamiento de la enfermedad inducida por ortopoxvirus. Hasta ahora están en ensayos clínicos en humanos, parece que el medicamento es seguro, bien tolerado, y los efectos secundarios de este medicamento en especial parece que son poco importantes. En cuanto a la inmunoglobulina, también hay muy pocos datos. Se administra, bueno, como tratamiento de emergencia, pero no hay. Lo que sí parece ser cierto es que se puede usar o se podría usar para uso profiláctico en personas expuestas con inmunodeficiencia grave en la función de las células T, para lo cual la vacuna contra la viruela después de la exposición estaría contraindicada. Entonces ahí podría ser la indicación para esta inmunoglobulina. Yo no tengo más comentarios realmente sobre tratamiento. Sí, de acuerdo, doctor. Creo que estamos en fases muy preliminares todavía como para tener algo más claro que esto que hemos comentado. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no quiero agradecerle al doctor Gutiérrez y a la doctora Lina por sus charlas de tan alta calidad científica. Aclaran muchísimas de las cosas para esta enfermedad que probablemente llegará al país, y tenemos que estar preparados sobre todo en reconocerla y en hacer diagnósticos diferenciales. La última cuña, no se les olvide pensar en lo más frecuente que tenemos. Estamos con las alarmas prendidas para viruela del mono o símica, pero no se les olvide la varicela, no se les olvide la enfermedad mano-pie-boca, no se les olvide las otras que vemos todos los días. Entonces, muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días en
el siguiente webinar de la sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tu coordinación. Pienso que logramos superar un poquito la deficiencia, la falta de José Mojica, que era el encargado de este tema. Pero bueno, pienso que se logró cubrir algo. Muchas gracias, Juan Carlos, por su colaboración. Gracias a todos por la invitación. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Qué pena, interrumpo un segundo para decirles que no hay webinar la próxima semana porque tenemos toda la semana el Congreso de la Nacional, entonces no, para no interferir con la programación de la Nacional, la próxima semana descansamos. Un abrazo. Toda la razón. Gracias, doctora. Chao.